y bueno, interpreten el enunciado y traten de deducir ustedes qué es lo que corresponde en cuanto a datos, resultados, relaciones, ¿sí? Practicar también eso. Voy a cortar la cámara así comparto la pantalla. Bien. Y vamos a ir haciendo eso con cada ejercicio. Están viendo el enunciado, ¿no? Sí, sí. Sí. Bueno, el primero de la mañana decía básicamente que teníamos datos relacionados a la cantidad de descargas de un programa y había que hacer cierto análisis sobre esos datos. Nos dice que el programa está disponible para 5 sistemas operativos diferentes y bueno, el análisis entonces que nos pide abajo tiene un poco que ver con eso. ¿Qué tenía que hacer el programa? Permitir leer las cantidades de descarga de cada sistema en cada mes. Entonces, tenemos 5 sistemas, tenemos 12 meses, bueno, vamos a tener que leer 5 por 12 cantidades. O sea, cuánto se descargó el programa, no sé, en su versión para Android en enero, cuánto en febrero, cuánto en marzo, luego lo mismo para la de iOS, lo mismo para la de Windows. Por cada una de las versiones vamos a tener 12 datos, ¿sí? Dice cada sistema operativo en cada mes del año. Y acá me aclara que primero las 12 de un sistema, luego las 12 de otro. O sea, por ahí en este tipo de ejercicio lo natural es pensar en una matriz de 12 por 5 o 5 por 12. El enunciado inicial sugería unos nombres de variables que a lo mejor confundían en ese punto al que en lugar de hacer una matriz o 5 arreglos se lo tomamos perfectamente bien igual. Pero era más cómodo hacer una matriz de 12 por 5 o 5 por 12. Y un poco la aclaración esta tiene que ver con que ya que los datos se van a leer en orden, no por ternas, sino en orden, que es la forma más fácil de lectura que vimos, tener cuidado si se leen por fila o por columna. Entonces, esta idea de, bueno, primero las 12 de un sistema, después las 12 de otro, me da esa pauta de si tengo que, en ese doble para que cargue todos los datos, cuál es el índice que muevo con el para de afuera y cuál es el que muevo con el para de adentro. Esto sería como leer por sistema. Dentro de cada sistema los meses van en orden, enero, febrero, marzo. Entonces el para de afuera, el más externo, es el que tiene que manejar los 5 sistemas y adentro, por cada sistema, tengo un para que recorre sus 12 meses. Así que puedo tener una matriz de descargas. Les voy a pedir que se muteen y a ver si los puedo mutear a todos. Sí. Si alguno quiere hacer una pregunta, desmutéese para hacer la pregunta, no hay problema, pero bueno, mientras no preguntes, muteado, así no hacemos tanto ruido. Entonces sería, por cada uno de los 5 sistemas, o sea que este contador que voy a definir en el para de afuera, que va de 1 a 5, es el que elige qué sistema voy a leer. Por cada sistema hay que leer los 12 meses. Entonces, este otro contador de 1 a 12 es el que para cada sistema recorre los 12 meses. Y hacemos la lectura en orden. Vamos preguntando las descargas de cada sistema en cada mes. Si yo la hice de 5 por 12, quiere decir que el primer índice es el de sistema y el segundo índice es el mes. Básicamente eso era el punto A. Hacer una lectura ordenada de la matriz. Si habían hecho 5 arreglos, bueno, hacían 5 paras para cada uno de los arreglos. Simplemente tener cuidado de si esa lectura es por mes o por sistema. Una vez que tenemos los datos, el programa debe informar, y acá empezamos a calcular cosas que, parecido a las cosas que ya hicimos, ¿sí? En el ejercicio de los arquitectos, en el ejercicio de los 10 productos y las 4 sucursales, habíamos hecho este tipo de cosas. Por un lado, el promedio de cada mes. O sea, sumando todos los sistemas.
cada mes sería enero, febrero, marzo. En enero, ¿cuál es el promedio entre los 5 sistemas? En febrero, ¿cuál es el promedio entre los 5 sistemas? Tengo que tener un resultado por cada mes y ese resultado involucra la suma de todos los sistemas combinados. Entonces, voy a tener un resultado por mes. Así que por cada mes, de 1 a 12, tengo que sumar los 5 sistemas o las descargas de los 5 sistemas en ese mes y dividir por 5. Y entonces esto es simplemente recorrer. Si a la matriz la pienso como fila por columna, tiene 12 columnas, es como que voy recorriendo cada una de las columnas y promediando todo lo que haya en cada columna. Por cada columna agarro los 5 datos de esa columna y los promedio. ¿Cómo hacíamos un promedio? Poníamos un acumulador en 0, recorremos los 5 datos acumulando las descargas de ese sistema en ese mes, y lo que finalmente muestro es no la suma sino el promedio. Entonces, en cada mes acumulo los 5 sistemas, divido por 5 y bueno, eso me da el promedio del mes. El promedio de descargas por sistema, vamos a decir, en cada mes. Un error habitual suele ser poner el sumador en 0 afuera, que varios lo hicieron. Y si hacen esto, va a andar bien para enero, pero cuando empiecen a acumular lo de febrero, lo van a acumular sobre lo que ya traía de enero. No va a quedar febrero solo, febrero va a tener sumado lo que quedó de enero. Y así sucesivamente, cuando lleguen a diciembre tienen la suma de todo el año. Entonces, bueno, es importante que por cada mes hagamos un promedio nuevo de 0. Así que en cada mes pongo el acumulador en 0, sumo esos 5 datos, divido y tengo mi promedio. Me tildé porque acabo de abrir el chat y ver que había una pregunta que decía alguien que se le cortó la luz. El tema de que se pueden presentar directamente al recuperatorio si no pudieron hacer por el motivo que sea el viernes el parcial, eso seguro. Después, ¿qué pasa si en ese recuperatorio le va mal a alguien que por algún motivo no lo pudo hacer el viernes y entonces perdió una oportunidad? Si tenemos forma de justificar eso, va a haber un segundo recuperatorio. No sé, hubo gente que estaba con COVID, por ejemplo, bueno, va a tener el certificado de que estaba enfermo y entonces con eso ya no justifica la inasistencia y va a haber después de que corrijamos el recuperatorio el sábado, con los poquitos que hayan tenido ese problema, vamos a hacer un recuperatorio adicional para que todos tengan las dos oportunidades. Por ahí no sé cómo es el tema para justificar los que se le cortó la luz. Ya lo vamos a hablar con Horacio. Así que lo dejamos en veremos. Bueno, por ahora preocúpense por el del sábado y si les va mal después vemos qué podemos hacer para incluirlos o no en ese otro recuperatorio. Que el del sábado lo pueden hacer seguro, así que ahora preocúpense por eso. Si después no aprueban, nos escriben y vemos cómo contemplar esos casos. Bien, vuelvo al código entonces. Tenemos hecho entonces los puntos A, que era leer por mes, el punto B, que era por cada mes hacer un promedio. El punto C me pide en todo el año el sistema que más descargas tuvo. Entonces, por cada sistema tengo que sumar todo el año. Por cada sistema, voy a hacer un para que recorra los 5 sistemas. Por cada sistema tengo que tener el total anual del sistema. Vamos a poner un total, vamos a ponerle anual. Muy parecido a lo que hicimos recién, pero con los paras al revés.
Recién estábamos por cada mes sumando los 5 sistemas, ahora estamos por cada sistema sumando los 12 meses. Pero es básicamente la misma mecánica. Esto era sistema como mes. De esta forma yo obtengo por cada sistema cuál es el total de descargas de todo el año. Y lo que me pide este enunciado es que diga cuál es el que más descargas tuvo en el año. Entonces, de estos 5 totales que voy a obtener acá, yo tengo que saber cuál es el mayor de los 5 totales. Así que esto en realidad es una búsqueda de mayor. Una vez que tengo los 5 totales, que los puedo ir calculando así o los puedo poner en un arreglo de 5 como les quede más cómodo. Vamos a hacer un arreglo. Vamos a poner totales anuales. Y entonces, por cada sistema, calculé el total y lo que tengo que hacer ahora es mostrar cuál es el más grande de esos 5 totales. Y esto es una búsqueda de mayor. La forma fácil de hacerlo es pongo un mayor en 0, recorro el arreglo y voy preguntando si algún elemento de ese arreglo le gana al mayor. Si le gana, me lo quedo. ¿Sí? Lo que ya hemos hecho muchas veces en un montón de ejercicios en la guía. Recorro el arreglo y busco el mayor. Esto lo que me va a decir, como lo tengo ahora, es cuántas descargas tuvo el mayor, pero no qué sistema es. ¿Sí? La búsqueda básica, esta más básica posible de mayor, lo que me da es el número mayor. Estamos hablando acá de totales de descarga. Entonces, cuando acá me diga 5000, significa que el sistema operativo que más descarga tuvo en el año, bueno, tuvo, no sé, 5000 descargas. Pero no sé si es Android, Windows o cuál sistema es. Entonces, cuando yo acá tengo que escribir cuál es el sistema que más descargas tuvo, no puedo poner mayor porque esto no es el sistema, sino es la cantidad. Entonces, voy a hacer alguna variable auxiliar para guardar cuál es el sistema mayor. Y cada vez que encuentro un mayor, además de guardarme la cantidad de descargas, me guardo el número de sistema. ¿Sí? Este mayor es en realidad las descargas del mayor. ¿Sí? Vamos a hacer así para que quede bien claro qué es cada uno. Las descargas del mayor en una variable, que es la que uso para comparar y saber quién gana, el número de sistema del mayor en otra, porque una vez que haya decidido quién gana, lo que me va a interesar mostrar es el número de sistema y no cuántas descargas tuvo. O las dos cosas. No me acuerdo. Las dos cosas. Sistema más elegido y cantidad de descarga. Bueno, acá tenía sugerencia de los nombres de variables. Cantidad de descargas y sistema más elegido. Entonces, si usara la convención de nombres del enunciado, esto sería cantidad de descargas y esta sería sistema más elegido. No me importa si usaron la convención del enunciado o usaron otra, sí me importa que las variables tengan nombres razonables. Sí, le marcamos al que puso nombres de variables como A, B, C, X y Z o B y M. Ahora, si pusieron mayor descarga, cantidad de descargas, descargas, qué sé yo, algo que más o menos se entienda de qué están hablando, no importa si era exactamente el nombre que está en el enunciado. Por ahí alguno de los docentes quiso que pongamos nombre porque si lo dejamos libertad a ustedes, realmente algunos ponen cualquier cosa y después se hace difícil entender lo que quisieron hacer. Pero bueno, no era tan importante que sea exactamente este, pero eran sugerencias como para que las variables tengan, los nombres de variables tengan sentido. Que
aunque no respeten ese, sí estaba acá. Respetar los nombres indicados y si no se sugieren, utilizar nombres descriptivos. Un poco ese era el lineamiento. Bueno, entonces tenemos sistema más elegido, cuántas descargas y después en cuántos y cuáles meses las descargas de escritorio superaron a las móviles. Los sistemas móviles son los dos primeros, los sistemas de escritorio son los otros tres. Entonces, por cada mes, por cada uno de los 12 meses, vamos a ponerle mes para que se entienda y sea más fácil acceder a la matriz. Por cada uno de los 12 meses yo tengo que ver si las descargas de los sistemas móviles, vamos a poner descargas móviles, que son los dos primeros, entonces dentro de ese mes, para saber las descargas móviles, tengo que sumar, esto era 1 como mes. Sistema 1, que era Android, y el sistema 2, que era iOS, y las descargas para escritorio o desktop son 3, 4 y 5. Los otros tres sistemas que eran, bueno, Windows, Linux y MacOS. Y simplemente lo que tengo que ver es si las descargas móviles superan a las descargas de escritorio. Si eso pasa, lo tengo que mostrar y contar. Tengo que escribir en el mes que diga el contador, las descargas móviles superan bla, 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 bla. Y me pide que los cuente, que diga cuántas son, así que los voy a contar con un simple contador que hay que acordarse de poner en 0. Y entonces al final puedo decir, bueno, la cantidad de meses en que bla, bla, bla es lo que diga ese contador. Para acceder, para saber la cantidad de descargas móviles, por ejemplo, no necesito hacer un segundo para que recorra los sistemas operativos porque ya sé que son estos dos. ¿Sí? Podría haber hecho esto, por ejemplo, esta la podría haber hecho en realidad con un para que diga sistema desde 3 hasta 5 hacer. En las descargas de escritorio voy sumando. Si alguien lo hizo así, ningún problema. Uno podría haber hecho un para que acumule no todos los sistemas, sino solo los de escritorio, o como eran poquitos, directamente, lo que sería hardcodearlos, escribir acá explícitamente 3, 4 y 5, y ya sea esto o esto, cualquiera de las dos formas me da lo mismo. Las dos funcionan, ninguna es descabellada. Lo importante era que, bueno, por cada mes hagamos esa comparación y mostremos los que ganan los móviles. Están súper callados, ¿se entiende esto? Profe, Me da ¿le la puedo hacer? sensación de que paso la solución muy rápido y nadie pregunta nada. Sí, yo me re perdí, la verdad, porque habló muy rápido y mientras ibas tratando de entender ya lleva la Y otra no parte. me dejen avanzar si no se entiende, frénenme ni bien se pierden, porque si cuando termino me avisan que se perdieron en el paso 1, entonces desperdiciamos el 90% del tiempo. Ni bien se empiezan a perder, frénenme, no hay problema, yo vuelvo para atrás. Yo tengo una pregunta, pero es más que nada en el escribir del promedio, o sea, no es tanto sobre la sintaxis en sí, que para Sí. que quede más prolijo, se podría decir, por ejemplo, el promedio del mes, cerrás comilla, coma Sí. mes, o sea, lo pones como variable al mes, es, y después la suma. Tipo, así te iría dando el número del mes a medida que vas calculando. Sí, esto sería lo más prolijo. Yo por ahí cuando hago la solución evito los mensajes como para que el Claro, sí, código quede más corto y más rápido, pero si tuviera que hacer el programa completo, sí, lo adorno un poco con los mensajes. buenísimo. En general, salvo cuando el enunciado te pide explícitamente que pongas un mensaje elusivo, si mostrás el dato y nosotros leyendo el código entendemos qué dato es el que está mostrando,
la estética, vamos a decir, no importa tanto en el parcial, nos importa más la lógica del algoritmo. Dale, buenísimo. En un programa real sí, pero en este momento estamos evaluando otra cosa, así que un mensaje más, un mensaje menos no nos cambia mucho. Profe, ¿se escucha? ¿Sí? ¿Qué pasaría si nos pide que ingresemos los datos, pero no en orden, sino de la forma que el usuario quiera? ¿Cómo haríamos para recorrer eso para, por ejemplo, buscar la cantidad de descargas móviles y de escritorios? Fíjate lo que vos me dijiste, ¿qué pasaría si ingresan los datos de otra manera? Y tu pregunta siguiente fue ¿cómo hacemos para buscar la cantidad? Toda esta parte no cambia en absoluto. O sea, ¿qué pasaría si cambia solo la carga de datos? Ok, cambia solo la carga de datos. Todo lo demás que cuentes no cambiaría. Lo único que cambiaría si te entran las cosas en desorden es esto. Que acá la lectura, en vez de ser un doble par ordenadito, sería una de esas lecturas por terna donde te van diciendo qué mes, qué sistema, qué cantidad y en base a eso vas ubicando la matriz en el orden que sea, no necesariamente ni por sistema ni por mes. Pero a vos te conviene siempre tenerlo en una matriz o los que hicieron 5 arreglos, uno por cada sistema, no importa, tenerlo en 5 arreglos. Y una vez cargado esos arreglos, haya sido en orden o no, cómo sacarle el promedio o cómo contar los meses que superan los móviles, todo eso no cambia. No Si cambia una vez, el último algoritmo que dice la descarga de móviles, porque las descargas móviles serían las dos primeras. Si en el caso que sean, no sé, la del medio y la última, porque lo quiso ingresar así, ¿cómo haríamos el último algoritmo en ese? Para buscar cuáles serían las móviles y cuáles las de escritorio. a ver, te conviene a vos tener definido cuál es cuál. Yo acá definí siguiendo lo que dice el enunciado, por aparte del enunciado me sugería. Los dos primeros son los móviles, los otros 3 son los de escritorio. Si los móviles hubiesen sido el primero y el último, esto simplemente habría sido así. Acá promedio el 1 y el 5 y acá promedio 2, 3, 4. Lo importante es tener claro, no importa qué posición sea, pero tener claro que tales posiciones son móviles y tales posiciones son desktop. Y entonces, cuando me cargan los datos, asegurarme yo de que si viene un dato móvil vaya a alguna de las posiciones móviles, si viene un dato desktop vaya a alguna de las posiciones desktop. O sea, yo no tengo obligación de guardar los datos como me los da el usuario. Los tengo que guardar como a mí me conviene. Si el usuario me dio primero los desktop y después los móviles, pero yo los quería al revés, bueno, que me los den ese orden, pero yo los guardo al revés. En general, cuando la lectura no es ordenada, sino que es por ternas, vienen hasta mezclados. No es que viene primero uno y después el otro. Viene mezclado cualquier mes, cualquier móvil, en cualquier orden. Pero a medida que los vas recibiendo, los vas guardando donde corresponden. Entonces, siempre para mí lo más importante, que lo hablamos en alguna práctica, es pensar cómo van a organizar los datos, y el cómo van a organizar los datos usualmente no depende de cómo me los da el usuario, sino de cómo me convendría tenerlo para todo lo que hay que calcular. En general en el ejercicio hay un paso de lectura y después hay 3 o 4 pasos de cálculos. Entonces, ¿qué me conviene? ¿Organizarlos cómodo para lectura o cómodo para los cálculos? Y cómodo para los cálculos, porque son mucho más. Lectura es una sola y después por ahí tenés que calcular varias cosas sobre esa matriz. Entonces, te conviene organizar de forma de que todo esto sea fácil, aunque te cueste un poquito más la lectura. De todas formas, no hay tantas variantes. Usualmente está la lectura ordenada, que es la que hicimos recién, y la lectura desordenada, que es como el ejercicio de la guía de los arquitectos. O que es como van a tener en el punto 2. En el punto Creo 2 que puede también hay correr una el programa. lectura desordenada. ¿Cómo? Sí puede correr el programa para ver cómo funciona. Sí, pero no. Tendría que cargar 12 por 5 en cantidades de descarga. Me voy a volver loco. Ah, bien, bien. No sé, puedo... Son 60 datos, sí, sí. Entiendo. Para ver si funciona, puedo meter acá un número al azar. Y me va a tirar un montón de información, que en realidad tendría que mostrar la matriz y validar que realmente esté bien, pero bueno. Primero me va tirando todos los promedios, que son todos parecidos. Si yo me equivoco, por ejemplo, con esto,
promedios son cada vez más grandes. ¿Sí? Esto es raro. Esto, por ejemplo, pongamos que yo no me di cuenta que me tira pata, pero cuando lo corro esto me tiene que llamar la atención que estos números sean crecientes. Si son todos promedio independiente, ¿por qué ese patrón? Deberían ser todos parecidos. ¿Por qué diciembre tiene tanto más que enero? Entonces, bueno, si están bien calculados, los promedios andarán todos aleatoriamente desparramados por ahí. Bien. Fíjate que yo puse números al azar de 100 y el promedio tiene que andar cerca de 50. ¿El azar Alguno un dónde se poco más, coloca alguno un para poco menos. verificar? ¿Dónde se coloca el azar para verificar, o sea, para que me tire los datos? Donde vos quieras. El azar genera un valor y vos con ese valor hacés lo que quieras. Yo con este valor, con cada uno de los valores que me vaya dando azar, estoy alimentando la matriz para no tener que ingresarlo por teclado. El ejercicio que vos me tenés que entregar es este. Pero por ahí, para probarlo y no tener que estar 3 horas cargando datos, bueno, en lugar de leer el dato, lo generás al azar y ves qué resultado te da con eso, como para hacer una primera prueba. Bien. Después me dice, bueno, ¿cuál es el sistema que más descargas tuvo? Tendría que ver la matriz un poco para eso, que era el resultado que tengo acá abajo. Y lo mismo con los meses que, fíjate que en el mes 3 y en el mes 6 las descargas móviles superaron a las de escritorio y la cantidad es 2. En 2 meses, en el 3 y el 6, se dio esa situación. Por ahí, si lo generó al azar, bueno, te conviene hacer un doble para mostrando la matriz como para que puedas darte una idea si está bien lo que te está diciendo. O por ejemplo, acá en el sistema que más descargas tuvo, bueno, a lo mejor mostrás este arreglo como para ver si está bien calculado y si dentro de ese arreglo efectivamente el primer elemento es el más grande. Por ahí mientras lo estás probando podés agregar un par de paras y escribir como para ver resultados intermedios que después los sacás, no son parte de la solución final de lo que hay que mostrar, pero lo podés mostrar vos mientras lo estás desarrollando como para ir viendo si esto tiene sentido o no. Y yo acá puedo poner, no sé, total sistema syst y el total anual y ver algo del estilo de lo que veía con los meses. Si esto es aleatorio, deberían ser todos parecidos y si la descarga en promedio son 50, esto debería ser más o menos 50 por 12. Y acá está mal. ¿Por qué está mal esto? Fíjate, acá por ejemplo me dio creciente, que yo dije esto no tiene sentido. ¿Será? Pero sin embargo el total está puesto acá. A ver, déjame analizarlo un segundo porque esto es raro. No, no es creciente. Sí, me comí el espacio. Ahora sí. No es creciente. Este es el número del sistema y los números son todos parecidos. Sí, todo alrededor de 700, que sería el 50 por 12. Profe, ¿puede subir el pseudocódigo a algún lado, pasarlo para tenerlo? Si quieren, sí. Acuérdense, bueno, después lo guardo. Acuérdense lo único que hay muchísimas soluciones válidas. Yo les estoy mostrando una, cómo lo habría hecho yo, no sé, capaz que la más fácil. Les comento algunas variaciones, pero a lo mejor hicieron un código que nada que ver y estaba bien igual. No lo tomen como la solución, es una solución. No era la única forma de hacerlo. Pero bueno, bajo esa salvedad sí se los puedo subir. Después no sé, lo mando por el foro después de la consulta. Dale, muchas gracias. Entonces, resumiendo, ¿qué había que hacer en este ejercicio? Una lectura ordenada, que es lo primero que aprendimos a hacer con matrices. Y lo primero que hicimos, la primera teoría que hablamos de matrices fue la lectura ordenada. Y la lectura que tenían, por ejemplo, en los ejercicios de las ventas por sucursales en la guía. Lo siguiente que había que hacer era sumar una fila o sumar una columna, que también es lo que habían hecho en el ejercicio ese de las sucursales.
buscar un mayor. Lo venimos haciendo desde la unidad 3. Y bueno, esta, entre comillas, un poquito más rara, la de sumar por un lado descargas móviles o descargas de esto y comparar, que es una pregunta simple y un conteo. Por ahí lo más complicado, insisto, es el análisis. Es darse cuenta de qué significan los datos que tengo en la matriz, qué significa lo que me está pidiendo el enunciado y cuál es la relación entre esas dos cosas. Si ustedes tienen claro qué es lo que se pide y cómo organizaron la matriz, el código se empieza a volver bastante más obvio. Usualmente cuando se hacen lío es porque no quedó exactamente claro qué es lo que están tratando de hacer o cómo guardaron los datos, ¿sí? Es fundamental ponerse de acuerdo con uno mismo en cómo se guardan los datos, qué significa cada arreglo o cada matriz, cómo están organizados los datos ahí adentro. Por ejemplo, lo que hablábamos de que siempre voy a poner Android en la primera fila y siempre voy a poner iOS en la segunda. No importa cómo me dé el usuario en los datos, me voy a encargar de que eso quede así. Y eso me va a permitir que luego las descargas móviles sean fáciles de calcular. Que no tenga que andar buscando por dónde andaba cada sistema. Yo ya sé que son las dos primeras filas y se acabó. Pero para que esto sea así de fácil, bueno, tengo que asegurarme en la carga de datos que las dos primeras filas sean iOS y Android. En este caso ya el enunciado me decía que venía así, no tenía que hacer nada extra, pero bueno, si hubiesen venido desordenadas, en la lectura hubiera hecho lo que sea necesario para que luego esto me quede así de fácil. Profe, Sí, en el primer ejercicio del tema B, que es sí. muy parecido a este, en el inciso C dice, ¿en cuántos y cuáles meses crecieron las cantidades de mensajes totales? ¿Cómo se haría eso? El tema B, acá estamos analizando en lugar de las descargas del software, bueno, la participación en los foros. En lugar de ver 5 sistemas operativos, hay 5 foros, pero ya van viendo que la dificultad es similar. Acá hay que cargar de nuevo los datos de cada foro, o sea, lo que me ingresan son las cantidades de mensaje que se recibe en cada foro, ¿sí? Ingresando las cantidades por mes. Así como antes ingresamos por sistema, antes eras primero Android y todos los meses de Android, luego iOS, todos los meses de iOS. Antes fue por sistema, ahora es por mes. Primero enero, las 5 cantidades de enero. ¿Qué pasó con cada foro en enero? Luego febrero, las 5 cantidades de febrero. Luego marzo. Entonces, esta también es una matriz de 5 por 12, también es una lectura ordenada, pero hay que tener cuidado de ordenarla exactamente al revés. Entonces, podemos hacer acá una matriz de mensajes, cantidad de mensajes sería esto en cada foro. Tengo 5 foros, voy a analizar 12 meses, hago de 12 por 5, 5 por 12, me da igual. Si yo fuera a cargar toda la matriz, bueno, por mes es acá, entonces el para de afuera es por mes. Por cada uno de los 12 meses, y en cada mes tengo que leer los 5 foros. Entonces, por cada uno de los 5 foros, leo la cantidad de mensajes. De ese mes, no, primero el foro porque es de 5 por 12, luego el mes. Lo importante acá es entonces que este para sea el externo porque me piden que lea por mes y no por foro. Una vez que tengo los datos, el punto C era el que me preguntaste. Sí. Acá tengo que identificar en qué meses la cantidad de mensajes totales, o sea, en enero sumo los 5 foros, en febrero sumo los 5 foros, así que voy a empezar haciendo eso. Vamos a empezar haciendo el total mensual. No hace falta poner los totales en un arreglo, pero me gusta hacerlo para que el código quede más prolijo, quede más por partes. Entonces, por cada uno de los 12 meses,
lo que voy a hacer es, en ese total mensual, que empieza en 0, voy a ir acumulando cada uno de los 5 foros. Entonces, el total mensual es lo que tenía más la cantidad de mensajes de ese foro en ese mes. Muy parecido a lo que hicimos antes. Antes lo hice en una variable auxiliar y después lo puse en el arreglo. Acá lo hice directamente en el arreglo. Es exactamente lo mismo, no cambia nada. Pero es prácticamente lo mismo que hicimos antes. Sumar una fila o sumar una columna, depende cómo hayan planteado la matriz. Perdón, sumar por fila o por columna. Tengo los 12 totales mensuales y lo que tengo que decir es en qué meses creció. Entonces tengo que comparar un mes con el anterior y ver si la de este mes es mayor que la del anterior. Obviamente en enero no lo voy a poder hacer. Fíjate que el enunciado me dice en qué meses esta suma que acabo de hacer me da mayor que el mes anterior. Bueno, en enero no hay mes anterior, así que vamos a descartar enero. De febrero en adelante puedo hacer esta pregunta. Así que de febrero, eso empiezo en 2, en adelante, puedo preguntar si el total mensual de febrero, por ejemplo, es mayor al total mensual de enero. ¿Sí? La pregunta es esta, una vez que tengo los totales, si el total mensual de un mes es el que voy a ir moviendo de febrero a diciembre, es mayor al del mes anterior. ¿Cómo obtengo el mes anterior? Voy a este arreglo de totales y me fijo la posición anterior. Si esto pasa, bueno, yo puedo decir que en el mes que diga el contador hubo más mensajes que en el mes anterior. Y lo mismo que antes había que, además de decir en cuáles, contarlo. Y entonces abajo puedo decir, bueno, esto pasó en 5 de los 12 meses. Tengo una duda. Si te Sí. pediría al revés, o sea, en vez de comparar con el mes anterior, comparar con el mes siguiente, harías el para de 1 hasta 11. Tengo Y dos en vez de formas. m menos 1, m más 1. No, depende de qué quiera comparar. Si vos me preguntás en qué meses hubo más descargas que el mes anterior o en qué meses hubo menos descarga que el mes siguiente, significa lo mismo. Ajá. Sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, cuando vos me decís con el mes siguiente, ¿cuál es la comparación? Decir que hubo menos que el anterior o decir que hubo más que el siguiente es lo mismo. O sea, que en enero hubo menos que en febrero o que en febrero hubo más que en enero es lo mismo. Entonces, esta misma pregunta yo la podría hacer de esta manera. ¿En qué mes hubo menos que en el siguiente? Si esta es otra forma de resolver la misma consigna. Acá es como que me estoy parando en febrero y preguntando si hay más que en enero. En cambio acá me estoy parando en enero y preguntando si hay menos que en febrero. Es lo mismo. Escrito de Buenísimo. dos formas distintas, pero es la misma pregunta. Entonces, en cualquiera de los dos casos se puede ir de febrero a diciembre o de enero a noviembre. ¿Sí? Por ahí lo que hay que tener cuidado es el signo que uno pone acá adentro. Pero sí, tranquilamente se puede hacer esa variación. Por ahí yo lo hice así porque a lo mejor esto es más directo de cómo está expresado en el enunciado. Porque el enunciado dice en qué mes hubo más que el anterior. Pero preguntar en qué mes hubo menos que el siguiente es exactamente lo mismo. A ese tipo de cosas voy cuando digo que lo más difícil de estos parciales era por ahí el análisis. Si uno termina de entender qué es lo que le está pidiendo, bueno, después hay varias formas de implementarlo, hay varias posibles soluciones y
elegirá la más fácil, alguna saldrá. Pero bueno, entender bien qué es lo que me está pidiendo es lo fundamental. Fíjate que cada apartado se resuelve en 5 o 10 líneas. ¿Sí? La carga de datos es cortita, que era el apartado más difícil, por decir, ¿qué son? 12, 14 líneas, no sé. 14 líneas incluyendo los espacios. Cada apartado termina siendo realmente cortito. Si uno se toma el tiempo de pensarlo, es poco lo que tiene que escribir. Por eso siempre digo, piensen mucho y escriban poco. Dedíquenle más tiempo al análisis y menos a la codificación. Eso siempre rinde. Y después en este parcial, bueno, el promedio mensual es muy parecido, igual prácticamente al promedio que hicimos en el tema A. Uno era por filas, el otro por columnas, pero es lo mismo. Y el mes con más mensajes también. Antes preguntamos el sistema con más descargas, ahora el mes con más mensajes. Pero es prácticamente lo mismo. ¿Sí? La lógica es exactamente la misma. Profe, Sí, en la variable cantidad que lo inicia en 0, ¿lo pone afuera del para porque no hace falta que se reinicie? porque está mal que se reinicie. Ajá. Nunca da lo mismo ponerlo adentro o afuera. Si yo lo pongo acá, en cada iteración del para lo estoy volviendo a 0. Entonces no tiene sentido que yo cuente febrero porque cuando llego a marzo lo puse en 0 de nuevo. ¿Se entiende? Sí. Si es un total para todo el año, lo tengo que poner en 0, vamos a decir, una vez por año. Mientras que en este caso es un total para cada mes, por eso lo pongo en 0 una vez por mes. Un poco esa sería la forma de darme cuenta, ¿sí? Pensar cuántos resultados necesito calcular y eso me tiene que cerrar con la cantidad de vueltas que da el para. Si acá necesito un solo resultado, habrá una sola inicialización y un solo escribir. También estaría mal poner esto acá adentro, porque estaría mostrando 12 resultados y quiero uno solo. Claro. Eso entonces también sirve un poco para verificar si está bien o no lo que está haciendo. Yo te pido un solo resultado y veo un escribir adentro un para, no necesito leer el código para saber que algo está mal. Me iban a hacer otra pregunta y le interrumpí. Sí, que yo quisiera hacer, si se puede, el tercer ejercicio del tema A, que era de una concesionaria. Bueno, dale, sí, los vamos a hacer todos. Porque ese me confundió un poco con el tema de los colores y esas cosas, no. Más El o menos que estaba orientada a cómo cargar las cosas, pero después me perdí. en el tema A, que es el que yo corregí, el Sí, más fácil por lejos era el 2 y es el que menos hicieron. De nuevo con esto del análisis. El 2 para mí la mayoría no lo entendió porque era por lejos el más fácil y la mayoría no lo hizo. En el 3 hubo varios intentos, pero sí, también hubo por ahí cuestiones raras con la consigna. Así que dale, vamos a hacer el 3, después supongo que lo vamos a terminar haciendo todos. Profe, Sí, te comento porque no sé si viste el chat que una compañera tenía una duda con el ejercicio anterior de corrección. me lo marcaron como incorrecto, pero lo resolví de la misma manera. Habría que verlo. Cuando es así, si nosotros vemos realmente que en una corrección nos equivocamos, le corregimos la nota, no hay ningún problema. A priori uno desconfía cuando te dicen, lo hice igual porque a lo mejor hay una pequeña diferencia que para ustedes no es importante y para nosotros sí. Pero tranquilamente puede pasar, corregimos 30 parciales que en alguno metamos la pata. Así que es bueno que cada uno revise sus correcciones en detalle y si encuentra algo raro, pregunte. Sea para que le corrijamos la nota si estaba mal o para que se saque la duda si no había entendido el problema. Así que bueno, en esos casos nos escriben. Por ahí el tema es ver quién se lo corrigió como para preguntarle
Lo ideal sería preguntarle a esa persona. Después de que terminemos la consulta, no te desconectes, Laura, busco yo en la planilla interna a ver quién te lo corrigió y hacemos la consulta. Bueno, cualquiera que esté en esa situación, pregunte por el foro o si van a la clase complementaria o a la práctica, díganle al docente que por ahí se puede fijar quién se lo corrigió y transmitirle la consulta. Yo consulto porque en las dos veces que me corrigieron el parcialito y el parcial, no tengo correcciones en el código, o sea, solo no estuvo en la nota. Hay correcciones y yo no las veo, o sea, siempre hay. Debería haber. Exactamente cómo da las devoluciones, por ahí varía de docente en docente. Yo, por ejemplo, genero un PDF con el código y escribo como si fuese una hoja y les estoy rayando con rojo arriba el código. Entonces, Claro. las que yo subí no van a ver nada en el campo de observaciones, pero van a tener un PDF adjunto que es el que está todo rayado. Javier, por ejemplo, y Emiliano me parece que ponen en observaciones. Ellos en observaciones le van a poner una lista con los errores más importantes. Pero por ahí exactamente cómo es la devolución depende de cada docente. Si alguno no tiene devolución o tiene duda con una devolución, pregunte. Claro. Yo no tengo vemos. nada, por ejemplo. Y en el ¿Qué? ejercicio 3 se me borró todo, o sea, cuando lo quise entregar el PCI me tiró un cartelito de que había hecho cambios y los quiero guardar, pensé que era lo último que había agregado y me borró todo. Y me está pasando todo el tiempo, cada vez que uso el PCI cuando lo cierro me borra. O sea, si pongo que sí, me borra todo. Pero Yo hice no tengo ningún... Yo hice una aclaración después por el foro que lo tengan actualizado porque en una versión había un problema. Cuando ponían Sí, caracteres raros, si uno escribe el código no va a poner nada raro, pero por ahí si uno copia y pega de otro lado, a lo mejor sí. claro, yo pego, por ejemplo, el enunciado del PDF, lo pego y lo comento. Pero Bueno, el siempre me está pasando. el PDF suele tener caracteres raros. Si actualizás el PCIN no deberías tener más Lo problemas. actualicé, pero me lo sigue tirando. Si te lo sigue tirando, después estaría bueno que después de la clase nos comuniquemos y me pases un ejemplo como para tratar yo de analizar por qué. Bueno, No debería estar pasando más, pero bueno. En esos casos, el código, si ustedes lo graban desde PCInt, desde blog de notas, desde Word, de donde sea que lo graben, es lo mismo. Si ustedes haciendo práctica detectaron alguna cosa rara, bueno, para quedarse tranquilo, copien y peguen el código en otro lado. claro, bueno, ahora voy a hacer eso. Y con respecto al que no tengo ninguna corrección. Te dejé de escuchar. Hola, Ahora sí. hola. No, consultaba por la corrección porque no ¿Cómo es tengo tu apellido? ningún... Dami. ¿Con D? Ajá. Bueno, yo me lo anoto y después de la consulta le escribo al docente que le haya tocado. No me suena a mí, así que no debe ser de los míos. No, es Gabriela. No necesariamente te corrigió ella, no nos dividimos por comisión. Ah, dice calificado por... No sé si es... Si el Moodle te dice, bueno, genial, entonces le podés mandar directamente un mensaje a ella. Ah, bueno, listo, hermano. Claro, profe, a mí también me lo corrigió Gabriela y no tengo ninguna corrección. Claro, no te pone nada, entonces vos no sabés qué haces. O sea, te pone una nota. Escríbanle, no va a tener problema. Si Bueno. no sabía que el Moodle les decía, genial, si ya el Moodle les dice quién les corrigió, pregúntenle cuáles fueron los errores. Listo. Bueno, gracias. De nada. Bien, estamos por hacer entonces el tercero. Primero entender el problema. ¿Qué me decía esto? Una concesionaria, bueno, vende cierta marca de autos, no importa cuál, los clientes que quieren comprar un auto quedan en lista de espera. ¿Sí? Por el quilombo de las importaciones y todas las trabas al dólar y qué sé yo, la mayoría de los autos vienen de Brasil y las concesionarias no los están pudiendo importar por todos estos problemas. Entonces, ¿qué pasa?
como hay más compradores que autos, te ponen en una lista de espera y a medida que van llegando los autos, bueno, se los van asignando a los que estaban en la lista de espera. Cuando te ponen en la lista de espera, vos elegís 2 posibles colores. Entonces vos entraste, no sé, a FIA y dijiste, bueno, yo quiero un FIA, no sé, Argos. Y te anotan en la lista como que, bueno, Juancito quería ese auto y te hacen elegir 2 colores. Vos decís, a mí me gusta el gris y el blanco. Entonces, bueno, te anotan Juancito, gris y blanco. Si en algún momento logran importar un Argos o gris o blanco, bueno, te lo van a asignar. O van a buscar el primero de la lista que haya elegido ese modelo y alguno de esos colores. Esa es un poco la mecánica, ¿sí? El cliente indica qué modelo quiere y 2 colores entre los que vengan ese modelo. Si el auto viene, no tengo idea qué color viene, pero pongámosle que viene de 5 o 6 colores diferentes, bueno, vos elegís 2. Entonces, a medida que se logran fabricar o importar los autos, se sigue el orden de prioridad de esa lista de espera. ¿Qué significa esto? Que cada auto que llega, buscamos el primer cliente que esté en esa lista que coincida el modelo y que coincida uno de los 2 colores. El auto es de un color. Si ese color es alguno de los 2 que dijo que le gustaba a ese cliente, bueno, se le asigna. Esa es la dinámica un poco que hay que simular en este programa. En el paso 1 se carga la lista de clientes. El nombre de cada cliente, qué modelo de auto le interesa y cuáles son los 2 posibles colores que le gustaría. Y en el punto B se cargan, es como si en el punto B fuese cuando van llegando los autos. Se van fabricando, se van importando. Por cada auto que llega, se tiene de qué color es, qué modelo es, y se busca en la lista si hay algún cliente que le interese ese modelo y ese color. Y entonces, bueno, obviamente cuando se encuentra un cliente que le interesaba ese modelo y ese color, listo, ese auto va para ese cliente sale de la lista de espera. Profe, Y en el punto disculpe, final, los que hayan quedado en la lista de espera, los que no recibieron su auto porque no coincidió o porque se lo dieron a otro que estaba antes. Sí, te escucho. no, quería consultar en el análisis, ¿puede poner otro el problema? El inciso B, donde pregunta que cuando envían los autos desde fábrica, ¿ese Sí. ingreso de datos lo hace el usuario o cómo? Porque ahí yo me perdí en el examen. Ese Sí, ingreso el usuario de esto sería el de la concesionaria, que en una primera etapa te va a cargar la lista de espera y luego en una segunda etapa, cuando reciba finalmente los autos, bueno, te va a ir diciendo qué autos recibe y el sistema los va a tener que buscar en aquella lista de espera. Ah, bien. Sí, en un sistema real estas 2 cosas ocurren en momentos distintos. Claro, claro, por eso, porque son como 2 entradas de datos. Durante todo el mes se cargan los clientes y el mes que viene, los primeros días, cuando saben qué le va a mandar fábrica, hacen la asignación, qué sé yo. Son 2 etapas distintas. Nosotros acá obviamente que en todos los problemas lo simulamos todo de corrido, digamos, porque no trabajamos con archivos ni nada raro todavía. Ok, gracias. Entonces, esto es pura carga de datos. Acá es una mezcla porque acá a medida que nos van cargando la segunda lista, la de los autos que llegan, ya hay que ir diciendo si vamos encontrando o no un cliente que coincida. Y el último punto, bueno, los clientes que no les haya coincidido nada, los clientes que siguen esperando. Entonces, lo más importante a manejar acá es esta lista. ¿Sí? La lista de espera. Que es una lista que tiene por cada cliente nombre, modelo y 2 colores. Como son todas cadenas, yo puedo tener una matriz con 4 columnas. La primera columna es el nombre, la segunda el modelo, la tercera y la cuarta son los posibles colores. O puedo tener 4 arreglos diferentes. Un arreglo nombre, un arreglo modelo, un arreglo color. O puedo tener 1000 formas de organizar los datos que van a ser más o menos todas equivalentes, pero yo puedo tener nombres, no me acuerdo qué pasaba con la cantidad. Se conoce la cantidad. Así que en este ejercicio, como se conoce la cantidad, yo puedo o hacerlo de 200, que el enunciado me decía, ya sé que no van a ser más de 200, o hacerlo de la cantidad exacta.
Y entonces voy a guardar los nombres, por cada nombre del modelo que le interesa, y por cada modelo puedo tener color 1, color 2, o puedo tener colores, de esta manera. Digamos, si estos son 4 arreglos, son 3 arreglos, una matriz de 4 columnas, es todo equivalente. No cambia demasiado. El código va a ser muy similar en todos los casos. Lo importante, bueno, es guardar esos datos. Entonces, lo primero es cargar la lista de espera. Como Disculpe, yo sé, sí, en el caso que sea una matriz, tendría que ser una matriz con los nombres, modelos y colores. Tipo, sería de 3 la matriz. 2 colores tenés por cada cliente. Ah, La matriz lista de espera, por ejemplo, podría ser de n por 4, 4 columnas. La primera es el nombre, la segunda el modelo, la tercera color 1, la cuarta color 2. perfecto, gracias. Acá te da 4 nombres y por ahí te sugiere como que hagas 4 arreglos separados. Si querés hacer una matriz, cada uno de estos sería el título de la columna. Vamos a hacerlo así, como para un poquito algo intermedio, más parecido a lo que sugería el enunciado. Vamos a hacerlo como decía el enunciado, colores 1 y colores 2. Realmente no, en este caso da lo mismo. En el caso anterior de los sistemas operativos te convenía una matriz porque el código quedaba más corto. En este caso el código va a quedar igual, no va a quedar ni más largo ni más corto. Y entonces por cada cliente, que yo ya sé cuántos son en este caso, así que es la lectura más fácil, y están en orden porque me dice no solo que tengo una cantidad conocida, sino que se cargan por orden de llegada, o sea, ya están en orden. Sí, la lista de espera ya está ordenada. El primer cliente es el primero en la cola de espera, vamos a decir, el segundo es el segundo y así. Entonces, simplemente leo los datos y los voy poniendo los arreglos como me los da el cliente, como me los da el usuario, perdón, porque eso ya estaría ordenado. Colores 2, ahí va. Entonces esta es la carga de datos del punto A. En el punto B empiezan a llegar los autos. Cada auto es de un modelo y de un determinado color. El punto B sí me dice que ahora no sé la cantidad. Esta etapa termina cuando en lugar de modelo me digan fin. No sé a priori cuántos autos me van a llegar. A medida que van llegando lo voy registrando y cuando terminaron de llegar, fin. Entonces, Profe, disculpe que le interrumpa. sí. Por ejemplo, yo cuando quiero cargar los colores me tira un error el PCInt. En tipo texto, digamos. ¿Cómo los cargas? O sea, le pongo rojo de color y no sé si eso está bien. Si tendría que poner, bueno, o sea, a rojo darle ¿Y un valor de un número, qué error te tira? como que la variable está mal. Literalmente, ¿qué te dice? No sé, porque lo estuve haciendo hoy y no lo estoy haciendo ahora. Habría que analizar el mensaje de error. ¿Hay alguna otra cosa? Seguro que hay. Bárbaro. Listo, Lo gracias. razonable por ahí sería que uno ingrese rojo, azul, gris. Si vos en Ajá. lugar de eso ingresás 1, 2, 3, vos decís 1 es rojo, 2 es azul, 3, anda exactamente igual. No hay ninguna Bárbaro. diferencia para la lógica. Por ahí sí, Ok. algunos interpretaron mal el enunciado como que en realidad en lugar de ser 2 colores era un color que podía ser el número 1 o podía ser el número 2, ese tipo de cosas. Entonces, Ajá. si de pronto más abajo o a lo mejor comparás colores con un número, y bueno, estás diciendo que esta variable es numérica, no te va a dejar cargarle rojo. Ah, bárbaro. Bien. Entonces puede haber algo que hiciste más abajo, un error en lo de más abajo que te cambió el sentido de la variable. Claro. Bueno, Bárbaro, gracias, entonces profe. voy a ir leyendo de qué modelo y de qué color es cada auto que llega, mientras no me ingresen fin. Estos datos terminan cuando se ingrese fin. Entonces, leo el primer modelo. Si no es fin, leo su color. Acá habrá que procesarlo. Leo el segundo modelo. Si el segundo no es fin, pregunto el segundo color. Habrá que procesarlo y así sucesivamente. Esta lectura, bueno, desde la unidad 3 venimos haciendo este tipo de lecturas donde no se sabe la cantidad, sino que hay un valor especial que indica que terminan los datos. No puedo hacer un para, tengo que hacer un mientras o un repetir.
Hay distintas formas de implementar esto, cualquiera vale. Profe, ¿ahí vos estás ingresando los autos que llegan a la concesionaria? Sí. Ahí. O sea, esto sería el punto A, que es la lista de espera. Esto sería el punto B, que es realmente cuando llegan los autos. Profe, Cada auto que llega, de qué modelo y qué color es. ¿Sí? quería consultar si en el caso de usar, o sea, si no usamos mientras y usamos repetir y usamos, bueno, la misma condición que sea distinto de fin, cuando el usuario ingrese esa palabra, no va a leer ese dato ingresado, no lo va a leer en la parte donde dice leer modelo. O sea, si esto lo planteas así, es totalmente equivalente. Lo que por ahí algunos hicieron es esto. Leen modelo, color, por ejemplo, y repiten hasta que sea fin. Y el problema es que cuando te ingresen fin, vos vas a preguntar de qué color es el fin, y acá vas a procesar un auto de modelo fin. Claro, a eso quería llegar. ¿Sí? Entonces, esto no está del todo bien. Porque cuando te ingresaron fin, vos igual lo seguiste procesando como si fuera un auto y después te diste cuenta que no lo era. Por eso yo lo planteo, puede ser con un repetir o con un mientras, en este caso da igual, pero por eso Es yo mejor un separo mientras. la lectura. Claro, ¿Sí? sí. Inmediatamente después de la lectura, lo primero que hago es asegurarme de que no sea fin. Con las siguientes iteraciones, inmediatamente después de esta lectura, volvemos acá arriba y lo primero que hacemos antes de seguir con la lectura y el procesamiento es asegurarnos de que no sea fin, Bien, bien, para entendí. evitar esa situación. Y ahora lo que hay que hacer es buscar si hay algún cliente de los N, o sea, buscamos la lista, recorremos la lista de espera y vamos preguntando si alguno de los clientes quería ese modelo. Si alguno de los modelos del arreglo es igual al modelo que acaba de llegar y coincide en alguno de los colores. Y acá entonces sería si es igual al color 1 o al color 2. Si alguno de los dos colores que le interesaba al usuario, acá hay que tener cuidado, casi nadie lo hizo bien con el I y el O. Escribí cualquier cosa. Ahí va. Recorremos toda la lista. Si el modelo coincide y alguno de los dos colores coincide, porque el usuario eligió dos opciones, pero el auto es de un solo color. Si una de esas dos opciones es el color que llegó, entonces listo. Escribir, el auto es para Juancito. Es para este cliente. Y acá lo que habría que hacer, que por ahí lo mejor sería no hacer un para, pero vamos por la más fácil, habría que asegurarse de dos cosas. Por un lado, una vez que encontré y dije el auto es para Juancito, que no siga buscando. Porque si más abajo en la lista había otra persona que también quería el mismo modelo, del mismo color, esto, como está planteado, le va a querer asignar el mismo auto a dos personas. Entonces yo de alguna manera tengo que marcar que ya está, ya lo encontré, no hay que seguir. O agrego algo a la condición, agrego algo que indique si lo encontré o no. Por ejemplo, digo si está asignado. Entonces, si no está asignado, signo, forma que al registrarlo como asignado ya no vuelva a asignarlo por segunda vez. Eso es una opción si quiero mantener el para. La otra es cambiar el para por un mientras, por una estructura que una vez que lo encontré, directamente corte la estructura, ni siquiera siga avanzando. Entonces, esta era una forma fácil, la mayoría no usaba una variable lógica, usaba un entero que valía 1 o 2 o alguna cuestión así, no importa. Pero de alguna manera hay que darse cuenta que ya lo encontramos para no volverlo a asignar o para no seguir buscando. Porque si yo esto lo planteo con un mientras en lugar de un para, mientras no asignado y
Todavía hay clientes en la lista. Ahí. Mientras, ahí va. Esto es un bucle infinito. Ahí va. Si yo reemplazo el para por un mientras, puedo agregar esto a la condición y entonces directamente cuando lo encuentre va a cortar. Y el problema del para es que si el segundo cliente quería el auto, yo sigo avanzando tercero, cuarto, quinto, porque el para va hasta el final. El mientras no. En el mientras le puedo agregar algo a la condición que haga que una vez que encontré un cliente, corte. Y listo, el mientras no va a seguir buscando. Va a decir para quién es y esta variable se va a encargar de que el mientras corte y no sigamos buscando. Sí, este código se puede todavía simplificar mucho más, pero bueno, si uno lo va haciendo incrementalmente, va llegando a este tipo de cosas. ¿Puede explicar de vuelta lo de la variable lógica? Es una variable que me sirve a mí. Vamos a poner las dos versiones. Yo lo que necesito es no asignarle el mismo auto a dos personas. ¿Que a qué se parece esto? Acuérdense el ejercicio donde tenían que buscar a alguien de apellido García. Y había una versión del ejercicio en la guía, creo que eran 4 y 5 de la guía de arreglos. Una versión donde tenían que buscar a todos los Garcías y una versión donde tenían que buscar al primer García. Esta sería la versión donde hay que buscar al primer García. Hay que buscar a la primera persona que quiera el auto. No puedo asignarle el mismo auto a dos personas. Entonces, si yo lo hago con un para y no uso esta variable, puede pasar que el para, como recorre sí o sí toda la lista, encuentre varias personas para el mismo auto. ¿Para qué estoy usando esta variable? Para que luego de encontrada la primera persona, cuando el para sigue avanzando, esto siempre le dé falso. Y entonces no vuelva a marcarme una segunda persona. Profe, Sí. si vos pondrías dentro del sí, pondrías que i es igual a n, ¿no serviría también? No, porque si pedís que i sea igual a n, estás pidiendo comparar solamente el último elemento. O vos me estás diciendo de hacer una asignación. ¿Comparar o asignar? ¿Qué me estás diciendo? Claro, asignarle, digamos, a i, o sea, la i del para, asignarle n para que salga una vez que encuentre. Eso funciona, pero no me gusta. Funciona, pero no es buena práctica romperle el contador al para. Estás de alguna manera haciendo trampa. Si lo probaste va a andar, ¿sí? Así que no te lo van a dar por totalmente mal, pero no es una buena práctica toquetearle el contador al para. Lo razonable es que si vos querés una estructura repetitiva que no haga siempre la cantidad prefijada de iteraciones, sino que pueda cortar antes, para eso estaban repetir y mientras. Para que vos puedas poner una condición más complicada que te deje cortar en otro caso. Cortás cuando llegó al final, o si antes del final lo encontraste, cortás cuando lo encontraste. Entonces, el asignado acá es, ya que el para va a seguir recorriendo la lista para que no me muestre otro. El asignado acá abajo es, ya que el mientras lo puedo cortar para que ni bien encuentre uno, el mientras corte. Entonces, en cuanto encuentre el primero, cambia esta parte de la condición del mientras y hace que automáticamente el mientras corte, no siga buscando. Profe, Sí. Este algoritmo lo que hace es cuando encuentre el primer auto para un cliente, sale. Exactamente. Si hay más autos para distintos clientes, digamos. Es que el repetir, este es el mientras que va a seguir recibiendo más autos. Pero cada auto es para un solo cliente. Claro. ¿Sí? Este de afuera puede recibir todos los autos que quiera, pero cada auto no se lo puedo dar a dos clientes. Entonces, cuando hago la búsqueda, me tengo que asignar, me tengo que asegurar de que sea uno solo. Claro, el primer mientras sigue buscando autos, digamos. El primero. ¿Y los el otros? primero sigue recibiendo otros autos. Ajá. Perfectamente entendí. Gracias. ¿Sí? Insisto, esto es exactamente
planteado de la forma que sea, hay un montón de soluciones, pero es exactamente lo mismo que cuando le pedimos en la guía 3 que busquen el primer Juan López en un arreglo. ¿Sí? Si yo acá te reemplazo la condición de modelo y color por la condición de nombre, igual a no me acuerdo si era López o García, es el ejercicio de la guía. ¿Sí? El ejercicio, búsquenlo, es el tercero, cuarto, uno de los primeros que hicimos de arreglos. Pero creo que el profe en ese caso usaba un contador, me parece, creo que era, para sumarle 1 a la variable. Creo que Hay algo un así montón de formas de hacerlo. Vos podés poner acá la cantidad de encontrados, qué sé yo, en 0 y cuando encontrás 1 incrementarla. ¿Sí? Y entonces asegurarte de solamente asignárselo al primero, cuando la cantidad estaba en 0. Si ya es lo mismo. Podés plantearlo con un contador. Ahora, en ese contador, a vos te interesa 0, diferenciar 0 del resto. Si el contador vale 5, 7 o 14, a vos te da lo mismo. El único caso especial es 0. Entonces, si en tu variable solamente hay 2 casos que te interese diferenciar, lo natural es una variable lógica. Porque la variable lógica justamente tiene nada más que 2 valores. Por eso en el código es más expresivo, queda más claro usar una variable lógica. Pero lo más normal es que ustedes usen un contador. ¿Sí? Por alguna razón se llevan mucho mejor con los enteros que con las variables lógicas y es más normal encontrar esto. Da lo mismo. Finalmente da lo mismo. Después De de eso una hay que eliminar y subir todos los otros elementos para arriba, ¿no? Es una opción, pero no es la fácil. Ahora lo analizamos. Lo que por ahí me faltaba es que si el contador quedó en 0, es porque no lo encontramos, y entonces vamos a decir, ese auto no lo quiere nadie. Había que mostrar un mensaje elusivo, ¿sí? Ese auto o ese color no lo quiere nadie. Sea con el contador o sea con la variable lógica, cualquiera de las dos cosas me va a permitir a mí darme cuenta que nadie lo quiso. Antes de tu pregunta, algo fundamental porque odio cuando lo hacen y lo aclaré en teoría, en práctica y lo siguen haciendo y no lo hacen solamente ustedes, lo he visto que lo hagan en segundo y tercer año y me agarro la cabeza. No puedo decir que no lo quiere nadie en el si no. Porque yo acá estoy diciendo, por cada cliente, si ese cliente no lo quiere nadie. No, mentira. Si ese cliente no lo quiere, ok, ese no lo quiere, pero del resto no puedo decir nada. Solamente voy a poder decir que no lo quiere nadie cuando haya terminado toda la lista y me haya asegurado de que realmente nadie lo quiere. Pero no puedo por cada cliente ya decidir. ¿Sí? Nunca en una búsqueda puedo concluir algo por el falso. Por el si no, adentro del para. Jamás. O sea, si voy por la tercera posición y no lo encontré, no puedo decir que no está, porque puede estar más adelante. Hasta que no llegue al final de la lista no puedo concluir que no está. Así que guarda con este error. ¿Sí? El otro parcial también tenía una búsqueda, no me acuerdo en qué contexto, y cometieron el mismo error. El falso siempre lo tengo que detectar fuera del para cuando se terminó la lista. Si se terminó la lista y no lo encontré, ok, ahí recién puedo decir que no estaba. Bien, entonces, cuando llegue un auto, voy a recorrer la lista. Con esta parte voy a estar buscando si alguien lo quiere, informando si alguien lo quiere. El contador me sirve para no darle a 2 personas el mismo auto y también me sirve para darme cuenta si nadie agarró ese auto. ¿Qué es lo que me falta? Que esta persona, acá, esta persona a la que yo le dé el auto, tiene que salir de la lista de espera. Porque si no, si me llega a venir otro auto del mismo color, ¿se lo voy a volver a dar a la misma persona y se va a llevar 2 autos? No. Si esta persona ya tiene su auto, no hay que, ya está, hay que sacarlo de la lista de espera y no hay que considerarlo más. Si yo lo digo así, lo natural es lo que me acaban de preguntar. Tengo que eliminar a esta persona de la lista.
Y entonces acá adentro tengo que hacer el algoritmo de eliminación. Y lo tengo que eliminar de las 4 listas. Tengo que eliminar la persona o esa posición en la lista de modelos, en la lista de nombres, en la lista de colores 1, en la de colores 2. Tengo que hacer el algoritmo de eliminación y aplicarlo a los 4 arreglos. Ahora, la ayuda le sugería algo mucho mejor. Cambiarle el modelo. Cuando una persona ya tiene su auto, si esta persona estaba esperando, como en el ejemplo que recién dijimos, un Fiat Argos, bueno, le voy a cambiar a esta persona y voy a decir que está esperando el Max 5 de Meteor o cualquier cosa. Entonces, dado que mi concesionaria no va a vender el auto de Meteoro, nunca más voy a volver a coincidir con esta persona. Y esto es mucho más fácil que eliminar. ¿Sí? Poner cualquier verdura en el modelo, la cadena en blanco me sugería. Al modificar esto, ya nunca más voy a tener coincidencia acá. Y listo, ya está. Automáticamente ese no va a volver a asignarle otro auto. Y además, cuando termine de asignar todos los autos, si yo quiera mostrar todos los clientes que no tienen auto asignado, voy a tener que hacer un para recorrer la lista. Si yo no saqué de la lista a los que no tienen auto asignado, tengo que tener una forma de reconocerlo. Y esta puede ser mi forma de reconocerlo. Si a cada uno que le asigné un auto le borré el modelo, cuando tengo que mostrar los que faltan asignar, me salteo todos los que tienen el modelo borrado. Si yo hubiese eliminado de la lista, mostraría la lista con los que quedaron sin problema. Yo no los eliminé, simplemente los marqué. Es como que le hice un tig o lo taché de la lista. Sigue estando ese renglón, pero tachado o marcado de alguna forma. Si lo hacíamos de la forma que me sugería el enunciado, no solamente me permite acá diferenciar quién recibió el auto y quién no, sino que también automáticamente hace que no le asigne otro auto a la misma persona. Por eso la ayuda decía, bueno, en el punto B me dieron un par modelo y color, lo tengo que buscar en las listas, en esto que representaba la lista de espera, y me sugería cambiar el modelo a una cadena vacía o cualquier otro valor. Y entonces en el punto C, cuando muestro, bueno, no tengo que mostrar los que tengan ese modelo cambiado. Muestro todo el resto. ¿Entiende esa idea? Sí. Darse cuenta de eso es clave, porque si no te das cuenta de eso, vas por el algoritmo de eliminación, que no está mal si lo haces, y vas a tener todos los puntos, pero que es más difícil y más largo. Entonces perdés más tiempo en el parcial y tenés más chances de equivocarte. De nuevo lo que decía antes, de tomarse mucho tiempo para pensar y poco para escribir. Cuanto uno más lo piensa, se va dando cuenta de formas más cortas de resolverlo. Si acá hiciste bien la eliminación, perfecto, tenés todos los puntos. Pero si te llevaste esto, te ahorraste un montón de tiempo y escribiste mucho menos código, lo cual es mucho menos oportunidad de meter la pata. Y como eso por ahí no era tan obvio, bueno, lo pusimos en la ayuda, como para que este ejercicio no sea tan largo. Y en el otro tema también había un ejercicio que tenía una ayuda de ese estilo, como para avivarlos un poco de esta alternativa y que no necesariamente vayan por la forma difícil. Entonces, ¿qué hay en este ejercicio? Bueno, la lectura ordenada de los arreglos no debería tener ninguna dificultad. Luego acá tenemos una lectura de pares sin saber la cantidad. ¿Y qué hacemos con cada par? Lo tenemos que buscar en una lista de la misma forma que buscábamos a García en la lista de apellidos. Y lo único que se le agrega es esto del modelo. De que, bueno, una vez que lo encontré, lo elimino o lo marco. Esa es la diferencia con el ejercicio de buscar a García.
pero lo más difícil tal vez era la lógica de la búsqueda y es la misma, ¿sí? Y es donde más variantes hay, insisto, yo acá estoy mostrando una solución que ni siquiera es la que haría yo, pero por ahí es la más fácil de mostrar. Hay 10 millones de formas de hacer esta búsqueda, a lo mejor en la práctica de ustedes vieron algo que nada que ver. Si hacían bien el apartado B, el C era muy simple. El C era regalado. Si habían eliminado, es simplemente mostrar, asegurándose de que este n sea más chico que el original. Si no habían eliminado, es simplemente saltearse los que estén marcados. Pero bueno, la parte más difícil, por decir, de la codificación era esta. Pero lo más difícil no era la codificación, era el análisis. ¿Se entiende más o menos? Sí, sí, sí. O sea, fíjense que yo, por un lado, al ejercicio lo voy haciendo incremental. O sea, no es que hago el ejercicio, el apartado B de golpe, sino que, bueno, primero hacemos la lectura, después la búsqueda, luego nos aseguramos de que no lo encuentre 2 veces, luego vemos el tema del modelo. Mi sugerencia siempre es ir de a poco. Y en ese ir de a poco, que tiene que ver un poco también con la descomposición del problema en problemas simples, cuando hablamos en la unidad 1, cada una de esas partecitas seguramente se parezca mucho a un ejercicio que ya hicieron. ¿Sí? La lectura ordenada de arreglos y matrices la hicieron, la búsqueda en un arreglo la hicieron, el promedio de una fila o una columna lo hicieron. El 80% del ejercicio son cosas que ya hicieron, pero hay que poder identificarlas. Hay que darse cuenta de que esto se parece a algo que ya hice y que puedo usar ese algoritmo. Entonces, por ahí si uno ve la solución final, dice esto era bastante difícil. Si uno analiza que cada una de esas partecitas las podían tomar de un ejercicio que ya hicieron, no era tan complicado. Pero bueno, en realidad la complicación estaba en darse cuenta de eso. ¿Se entiende? ¿Quieren preguntar algo más de este o pasamos al 2? Si nadie preguntó nada, paso al 2. Sí, sí, pasa al 2, profe. Perdón, a este le puse 1C, esto es A3. Y entonces en el parcial A, el 2, van a ver que era en código el más tonto, pero también renegaron un poco para interpretarlo. El 2 estaba acá. Tenemos información de n monotributistas, cantidad conocida. Cada uno tiene un límite de facturación. Y si se pasa de ese límite, o sea, si genera facturas que suman más de lo que decía su límite, bueno, la FIP dice que tiene que cambiar de categoría. Entonces, el programa que tiene que hacer, por cada cliente me tiene que permitir que le cargue primero el límite y luego todas sus facturas. Y entonces yo tengo que determinar si ocurre o no esto. ¿Sí? Por cada cliente me van a decir, bueno, este cliente según su categoría actual no debería pasarse de 300.000 pesos, qué sé yo. Y entonces en el punto B, cuando cargue todas las facturas del cliente y las sume, si esa suma da más de 300.000 pesos, ese va a tener que cambiar de categoría. Y si da menos, todo bien. Entonces, punto A, por cada cliente decir, ingresar qué límite tiene. Punto B, cargar todas las facturas. Y acá es una lectura desordenada. Acá viene cualquier cantidad de facturas de cualquier cliente. Y finalmente en el punto C es mostrar, una vez que cargué todas las facturas y sumé el total de facturación de cada cliente, mostrar quién se pasa y quién no. Entonces, punto A
un valor por cada cliente y vienen ordenados. Sé la cantidad de valores, uno por cliente, vienen en orden, listo. Esto es leer un arreglo de números, un límite por cada cliente. Entonces, yo puedo preguntar cuántos clientes tenemos y hacer un arreglo de límites y leer cada cliente de 1 hasta n su límite. Entonces, nada, una lectura ordenada del arreglo, ya ahí tengo guardado el límite de cada cliente. No se tienen que pasar de ese límite. La parte complicada es el punto B. Permitir cargar un montón de facturas. Me dice que por cada factura, esto es lo que me da la pauta de que ahora la carga no está ordenada. La carga ahora es desordenada. No me dice que llegan todas las facturas de un cliente, todas las del otro. No, me dice que por cada una me van a decir a qué cliente y qué monto. O sea que a lo mejor la primera es del cliente 5, la segunda es del cliente 2, la tercera es del cliente 8, la cuarta vuelve a ser del cliente 5. No tengo idea, cada una me van a ir diciendo a qué cliente pertenece y puede pertenecer a cualquiera. Y de nuevo, no sé cuántas son a priori, tengo una pila de facturas que no tengo ganas de contarlas, y entonces, bueno, la carga termina con un valor especial, como hicimos antes con fin. Una carga donde no sé cuántas facturas me van a ingresar. Así que por cada factura, sí. Y si hay alguna factura que no haya, digamos, que el cliente no tuvo factura, ¿hay que iniciar la matriz de cero? Sí, pero no solo por eso. Sí, y ahora lo vamos a hacer. Okay. Entonces, yo tengo que leer 2 datos por factura. Y no sé la cantidad, así que voy a leer hasta que el número de clientes sea 0. Los clientes, los números válidos de clientes son, si tengo 10 clientes, de 1 a 10. Cuando me digan 0 es porque se acabaron los datos. Esto es parecido a cuando recién leíamos modelo y color. Leo cliente, mientras cliente no sea 0. Quiere decir que es una factura válida. Pregunto el monto de esa factura, la proceso y leo el siguiente cliente. Exactamente la misma estructura que usamos hace un ratito para el B de los autos, para modelo y color. Cualquiera de estas alternativas para cuando leo pares o ternas sin saber la cantidad. ¿Qué implica acá el procesamiento? Lo que a mí finalmente me va a interesar es saber cuánto acumuló entre todas sus facturas cada cliente. Entonces, por cada cliente voy a necesitar saber el total. No voy a necesitar saber individualmente las facturas. Por ejemplo, si el cliente 1 tenía un monto de 300.000 pesos, lo que yo necesito saber al fin del programa es si la suma de las facturas del cliente 1 se pasa o no de 300.000 pesos. No me interesa saber cuántas facturas eran o cada una de las facturas por separado. Lo único que me interesa es el total. Entonces voy a tener un total por cada cliente. Un acumulador por cada cliente. Vamos a ponerle facturación. La facturación de cada cliente. Y cuando me venga una factura, se la voy a acumular a ese cliente. Voy a ir dentro de este arreglo de facturaciones a buscar el dato de ese cliente y le voy a acumular la factura que estoy cargando. Cada factura va a ir a sumarle a un cliente diferente. Como estoy haciendo una acumulación, es importante que los acumuladores estén inicializados en 0. Entonces, antes de empezar, tengo que poner en 0 todos los acumuladores. ¿Sí? Antes de cargar las facturas, todos los clientes empiezan con su facturación en 0. ¿Por qué? Porque si esto no está inicializado, acá mi programa revienta. Y por lo que me preguntaron recién, porque si algún cliente no cargó ninguna factura, yo tendría que decir que su total es 0. Así que si yo esto lo puse en 0 y acá nunca me ingresaron un dato de ese cliente, quedó en 0 y está todo bien.
Entonces, todo esto es el punto B. Primero, un acumulador por cada cliente en 0, luego los pares que van viniendo los voy sumando en el cliente que corresponda. Hecho eso, todo lo que tengo que hacer es comparar un arreglo con otro. Por cada cliente de los n que tengo, si la facturación que acumulé de ese cliente suma el límite que me habían dicho en el punto A de ese cliente, entonces a este hay que recategorizarlo. Escribir el cliente número, lo que sea que diga el contador, debe cambiar de categoría. Recategorizarse. Entonces, en el punto A hago un arreglo para los límites y lo cargo derecho. En el punto B hago un arreglo para la facturación, pero acá ya no es una carga derecha en orden, sino que acá es desordenado y encima puede haber repetidos, así que voy a tener que ir acumulando. Fíjense que esto es más o menos como hicieron en el ejercicio de los arquitectos, los 6 arquitectos y los 3 tipos de construcciones, donde cada arquitecto lo empezaban en 0 y cuando venía una cierta construcción le sumaban los metros cuadrados a esa posición de la matriz. Exactamente la misma idea, pero es como si acá no tuviésemos diferenciado tipo de construcciones. Es como, acá tenemos n clientes y es un solo valor por cliente, no hay 3 tipos, es uno solo. No hay 3 tipos de factura, digamos, hay una sola factura, por eso no necesito una matriz, sino que me alcanza con un arreglo. Pero esa lógica de pongo todo en 0, me llegan los pares o ternas en desorden y voy acumulando, es exactamente la misma. Y al final, si yo entonces tengo el límite que me habían dado y la facturación que calculé, simplemente los tengo que comparar. Que creo que informe cuáles deben recategorizarse. Y acá me dice, la suma de sus facturas, que es lo que calculamos en el punto B, supera el límite que me ingresaron en el punto A. Este era el 2. Una lectura en orden, una acumulación con la lectura desordenada, que por ahí era la parte más difícil, y acá, al final, simplemente comparar. Y fíjense que lo que escribí acá es prácticamente lo que dice acá. ¿Sí? Por cada cliente estoy preguntando si la suma de su factura supera el límite. ¿Sí? Por cada cliente, si la suma de las facturas supera el límite. El punto C casi que lo tenía una especie de pseudocódigo en el enunciado. Lo que había que tener cuidado era con esto. Sí. Ese ejercicio yo lo hice exactamente igual y en la corrección me pusieron no acumula facturas, solo lee una por cliente. Y no sé dónde fue el error. Habría que verlo, pero me huele a que hiciste esto. No, Si vos... o sea, te puedo compartir y lo tengo hecho, pero... después lo vemos o si tenés a quien te lo corrigió, escribile. Si te pusieron que no acumula, para mí tiene que ser por esto. Que si vos haces esto... Sí, puede ser que sí. Cuando viene una factura... que me olvidé de sumar la facturación pasada claro, del cliente. Cuando viene la primera factura la cargas, cuando viene la segunda pisás la primera con la segunda. En lugar de sumar la primera con borra la facturación que tenía y pone siempre la del último. Claro, te va a quedar una por cliente porque te queda siempre la última nada más. Sí, ahí debería estar el error. Y hay otra forma de hacerlo. Que es la siguiente.
código queda todavía más fácil. Me cargaron los límites de facturación y entonces me dijeron, el cliente 1 no se puede pasar de 300.000 pesos. Okay. A medida que van llegando las facturas voy descontando de esos 300.000 pesos. Es como que acá me estoy guardando cuánto le sobra de facturación. Si viene una factura por 50.000 pesos, ok, antes podía facturar 300.000. Hice una de 50.000, nomás te quedan 250. No te pase 250 porque va a cambiar de categoría. Viene una de 200, ok, te quedan nomás 50. No te pase de 50 porque va a cambiar de categoría. Entonces, al final, el que haya quedado en rojo, el que haya quedado en negativo, quiere decir que se pasó. Si agregás el monto en el punto C, puedes saber por cuánto se pasó, ¿cierto? Y el valor que te quede negativo acá va a indicar por cuánto se pasó. Ajá. Si acá te quedó menos 50 es porque te pasaste por 50. Claro, puede salir por pantalla eso, digo. Lo puedo Sí, escribir. sí, claro. Antes lo tenías que calcular como la resta, si lo querías escribir, ahora lo tenés directamente en el negativo de este arreglo. O sea, empezás por el monto. Había un ejercicio de este estilo con una matriz, era en los parciales de ejemplos sobre el presupuesto de una universidad. Que decían, cargas una matriz con la plata que se le asignó a cada universidad y a medida que la van gastando la vas descontando. Y el que quedó en negativo porque gastó más de lo que le dieron. Podés aplicar en este ejercicio una idea similar. Es como que acá cargaste hasta cuándo podías llegar a facturar y a medida que vas facturando le vas sacando. Cuando llegaste a 0 porque se te acabó la categoría, tenés que pasar a otra. Y entonces tenés un solo arreglo, no tenés la inicialización en 0, bueno, el código queda más corto. Es más difícil avivarse de esto, lo que vengo diciendo desde el principio, que cuanto más pensás, menos escribís. Pensar la solución de esta manera te lleva más tiempo. Pero bueno, por ahí te avivás y el código te queda cada vez más simple. La solución que esperábamos que presenten es la primera que dije. Esta, un arreglo con los límites, un arreglo con la facturación y después simplemente comparen uno con otro. La mayoría ni lo intentó este ejercicio, para mí no entendió el enunciado y algunos se complicaron queriendo guardar las facturas, cada una de las facturas, y en realidad no me interesan las facturas individuales. Lo único que me interesa es el total por cliente. Entonces, por ahí si a lo mejor hicieron una matriz o algo para guardar todas las facturas, se complicaron un montón y capaz que les salió mal. Como que esta era la forma esperable. Pero bueno, como ven, siempre hay alternativas de solución. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. ¿Les parece razonable? ¿O siguen pensando que el parcial fue dificilísimo? Y ahora parece más fácil. Fíjate, tenemos 3 ejercicios de 40, 50 y 30 líneas. O sea, 3 ejercicios de una página cada uno. Yo estoy mostrando la solución ya bonita y procesada. Usualmente, cuando ustedes se ponen a hacerlo con los nervios del parcial y no dándose cuenta de algunas cosas, en vez de 50 líneas me entregan 100. Pero bueno, qué sé yo. Me interesa por ahí saber eso. Si una vez mostrado por dónde iban, dicen, no era tan difícil, a lo mejor la próxima vez lo hago bien, o siguen pensando, si me toman lo mismo, no tengo idea para dónde salir. Para mí no era difícil. Para mí lo más difícil es leer el enunciado e interpretarlo bien. Sí, Que por ahí te juegan con los nervios. Para mí era difícil por eso. O sea, si vos ves el código no era difícil, pero los enunciados no son tan parecidos a los que tomamos siempre. Cuando vos ves los parciales que tomábamos escritos, son siempre iguales. Tenés una matriz que acumulás por terna, mostrás el promedio y a lo mejor un día es lluvia, otro día son notas, otro día es presupuesto, son todos iguales. Por ahí en la versión virtual, donde vos tenés a mano todos esos ejemplos, tomar algo demasiado igual es demasiado tonto.
Y entonces en la versión virtual el enunciado es un poquito más rebuscado como para obligarlos a no copiar y pegar uno que ya tienen hecho. Entonces, adrede está complicado por ese lado. Pero bueno, si siguen pensando que se nos fue la mano con la complicación o que era razonable y que si el sábado le tomamos algo similar lo van a poder hacer. Estaría Para bueno mí, que estén claros los enunciados, porque yo estaba en el tema B, o sea, lo entendí bien y me conecté para preguntar si estaba entendiendo bien con el link que nos habían pasado. Pero como que pedía 2 o 3 veces lo mismo con distintos nombres, el de los perros. Entonces era como que estaba mal planteado. ¿Por qué? A ver, ahora lo hacemos, pero sí, una recomendación, el enlace que está para hacer consulta de los enunciados, úsenlo. O sea, ya vieron que es clave entender, interpretar, analizar el enunciado antes de ponerse a programar. Para la cantidad de gente que estaban rindiendo, tuvimos muy pocas preguntas en el enlace ese. Yo estuve a la mañana a las 2 horas conectado y preguntaron, no sé, tuvimos 10 preguntas y había 100 chicos rindiendo. Debería haber habido mucho más preguntas. Entonces, por ahí se estaban lanzando a resolver sin terminar de entender del todo. ¿Cómo se hace? No te lo voy a decir, pero ¿qué se espera del programa? ¿Qué se espera del enunciado? Sí, pregunten todo lo que haga falta. Bueno, ahí dice, por ejemplo, de minutos semanales y minutos totales, y era lo mismo, los semanales son los totales. Y en realidad lo que en el B, creo que lo que es, por lo que yo me había conectado para preguntar, lo que esperaban era que saquemos el diario de cada perro, que aparte son de 1 a 15, no de 1 a 10, era como una confusión. En el mirá, momento de nervios, medio que te trababas pensando que cuál de las dos opciones. Esto confunde. Yo me conecté para descartar cuál de las opciones sería la que están pidiendo, pero está mal planteado el problema. O sea, está confuso. A ver, vamos a leerlo. Un paseador pasea 15 perros cada semana. Cada perro da un paseo por día. Queremos registrar los minutos que pasea para asegurarnos de que paseen lo suficiente. A priori uno diría que son 15 perros, un paseo por día, una matriz de 7 por 15 o 15 por 7 parecería lo razonable. Sí. Después lo que queremos ver es, o finalmente que me va a pedir, saber si cada perro pasea lo suficiente de acuerdo a su tamaño. Un perro chiquito necesita pasear poco, un perro grande necesita pasear mucho. Este es el equivalente a las categorías de monotributo. Un monotributista de una categoría baja factura poco y de una categoría alta factura mucho. ¿Sí? Es más o menos como los límites del ejercicio de recién. Entonces acá lo primero que leíamos era indirectamente esos límites. Me decían el tamaño de perro, que acá el tamaño es pequeño, mediano o grande, pero eso es lo que me va a dar el límite. Un perro pequeño tiene 20 minutos por día, un perro mediano 40, un perro grande 60 o algo así creo que era. Entonces, esto es como el equivalente a leer los límites. Es más, vamos a tomar este ejercicio y vamos a convertirlo en el tema B. Entonces, bueno, acá no estamos hablando de clientes, sino de perros. En el punto A no estoy leyendo el número, sino que estoy leyendo una palabra. Acá no va a decir, como antes, 100.000 pesos. Acá va a decir grande, mediano o chico. Pero yo voy a saber, porque me lo dice el enunciado, que para grandes son 20 minutos, para medianos son 40 y para chicos es 1 hora. ¿Sí? Entonces, voy a tener los límites. Puedo guardar la palabra o puedo, según la palabra, convertirla en una cantidad de minutos y guardar los minutos. Da más o menos lo mismo. Y en el punto B vienen los paseos. Que a diferencia del anterior, donde yo no sabía cuántas facturas eran, acá sí sé. Porque si son 15 perros que pasean una vez por día, son 15 por 7 paseos.
Van a venir desordenados, pero voy a saber cuántos son porque sé que son 15 y son uno por día. Y entonces me van a decir qué perro y cuánto paseó. Pero en esta que era la lectura que hacíamos de factura y monto, acá sería perro y minutos. Acá donde leo perro y minuto, en lugar de leer hasta que sea 0, yo sé que van a ser 15 por 7. ¿Ah? 15 por 7. Así que voy a leer 15 por 7 pares. No necesito hacer alguna cosa rara para decir hasta dónde leer. Los pares no están en orden. No es que primero todo un perro, después todo otro perro, o primero todo un día, después todo otro día. Los pares están en desorden. ¿Sí? Y yo dije al principio que por ahí cuando uno lee esto se imagina una matriz de 7 por 15 o 15 por 7. Como a mí me importa el total, lo mismo que recién con la factura, como solo me importa el total, no necesito separar día por día. Con un total semanal me alcanza. Entonces, hacer una matriz me complicaría la vida frente a hacer un arreglo que es lo mínimo necesario. A propósito, cuando acá les doy los datos del paseo, no les doy el día. Para que no hagan la matriz, para que no se compliquen la vida solos. Si yo acá te daba el número de perro, día de la semana y minutos, de cabeza aquí vas a hacer una matriz. No te doy el día. La información es por perro, no me importa qué día, me importa solo el total. Entonces, bueno, acá en lugar de facturación sería los minutos, ¿no? No siempre son tan iguales un tema y otro. Acá me quedaron las dos variables iguales, vamos a hacer así. Entonces, al principio leo el tamaño de cada perro, luego acá voy a leer los paseos, acumulando por perro cuántos minutos paseó. En cada perro voy a haber acumulado 7 paseos. Y entonces al final, cuando tengo que decir si el perro paseó lo suficiente o no, acordémonos que esto ahora no es la cantidad de minutos, sino que esto es una palabra. Entonces la cantidad de minutos va a depender si en ese perro ingresamos. Vamos a hacerlo en la lectura. Vamos a hacerlo en la lectura. Acá leemos el tamaño. Y entonces, si el tamaño es grande, en límite vamos a guardar 60 minutos por día. Si no, si el tamaño es mediano, vamos a guardar 40 minutos por día. Y si no, bueno, si no es ni grande ni mediano, tiene que ser pequeño, no me quedan más opciones. 20 minutos por día. Me faltaron todos los entonces. Bien. Ahí está mejor. Y me falta un fin sí. Ahí va. Entonces, cuando leo el tamaño, grande, mediano, chico, en base a eso le calculo el límite, o en realidad en este caso la cantidad de minutos. Acá sería el mínimo, el límite, pero por debajo, el mínimo tiempo que necesita pasear ese perro. Entonces, bueno, si es grande, 1 hora por día, si es mediano, 40 minutos, y si es chiquito, 20 minutos. Acumulo los paseos, o sea, esto era un poquito más complicado porque en lugar de darme el valor, me daban la categoría y yo en base a eso tenía que asignar el valor. Esto era un poquito más fácil porque ahora la lectura, si bien es desordenada, sé la cantidad. Y esto era igual. Ver si acá si el límite es menor, el perro número tanto no paseó lo suficiente.
Y un poco esta es la idea. Analicemos el enunciado que dijeron que era la complicación. Permite ingresar primero el tamaño de cada perro. Debe leer los tamaños en orden, o sea, primero perro 1, después perro 2, por eso hice una lectura ordenada. Y por cada perro será una de esas 3 palabras. Luego, los datos de los paseos. Por cada paseo son 2 datos. El número de perro, que acá sí, como eran 15 perros, está bien, esto iba de 1 a 15. Esto confundía. Hay un error acá. Los 2 datos que se ingresan son el número de perros y la duración del paseo. Y me aclara, ¿sabés que entonces 15 perros, 1 por día? Sabés la cantidad de datos. Así como el otro me aclaraba que no sabía la cantidad, este me aclara que sí. Y entonces tengo que mostrar por cada perro cuánto caminó, que es lo que voy a tener en ese arreglo acumulado, y lo que yo hice, informar si esa cantidad es suficiente. ¿Sí? Lo que yo hice acá, bueno, vamos a poner el perro número tanto, caminó, lo que diga el arreglo de minutos. Ahí está. Muestro cuánto caminó, que es lo que había acumulado en este arreglo, y lo comparo con su límite. Acá abajo es donde me aclaraba, para los perros chicos 20 minutos por día, o sea que 140 a la semana, para los medianos 40, para los grandes 1 hora. Entonces, bueno, la solución termina siendo bastante parecida. Por ahí la complicación estaba acá. Si yo en lugar de leer los límites leía los tamaños, esta pregunta la iba a tener que hacer más abajo. Si yo acá leo el tamaño de cada perro, acá abajo cuando llegue el momento de comparar, el límite va a depender del tamaño. Entonces, acá voy a decir, si en el arreglo guardé tal tamaño, el límite que voy a usar en esta iteración es 60 por 7. Si en el arreglo de tamaños guardé mediano, el límite es 40 y si no, el límite es 20. Y este sí, entonces, digamos que podía estar en la lectura o podía estar acá abajo cuando muestro. Cuando yo tengo que decir si supera o no, o si está bien la cantidad o no, comparo contra un valor que si tengo el arreglo de minutos está en el arreglo y si tengo el arreglo de tamaños, bueno, en base al tamaño calculo la cantidad de minutos. Así que bueno, esta complicación la podíamos poner en el ítem A o en el ítem C, daba más o menos lo mismo. Profe, disculpe, ¿me tengo que retirar? ¿Va a subir los pseudocódigos al foro o le dejo en mi correo? No, los mando al foro si quieren, así. Listo, bueno, muchas gracias. Hasta luego. Este es la B2, está bien. Si quieren los mando al foro, así les quedan a todos. Que aparte es más cómodo que mandar uno por uno. Pero bueno, entonces, ¿qué teníamos acá? Una lectura ordenada, una lectura por pares acumulando y lo de comparar. Con esa diferencia de que no es que me dieron el límite, sino que me dieron una palabra y en base a la palabra yo elijo el límite que corresponda. También a la tarde me parece por ahí que ese era en código el ejercicio más fácil, pero bueno, como siempre había una complicación por ahí del lado del enunciado. Insisto en que el enunciado, a ver, buscamos un ejercicio a lo mejor que no sea tan copy-paste de otros, pero no es que escribimos el enunciado de forma rebuscada a propósito. Definido por ahí qué se quería que haga el programa, lo tratamos de redactar lo más claro posible. Y si alguna consigna quedó confusa, no fue voluntario. Por eso, si preguntan en el enlace ese que le ponemos para preguntas de la consigna, se lo vamos a responder, porque no es que lo escribimos difícil a propósito.
tratamos de escribirlo lo más claro que nos parezca. Por ahí si uno aclara demasiadas cosas, la consigna queda súper larga y eso no ayuda. Pero si uno trata de hacer la consigna cortita, no entra en todas las aclaraciones. Bueno, hay un compromiso ahí. Lo que queden dudas, insisto, conéctense a la videollamada y sáquense la duda antes de empezar a codificar. Que si no hicieron bien el análisis, probablemente el código tampoco salga bien. Y en el Dale. análisis insisto en que una Muchas vez gracias. entendido Me lo tengo que hay que retirar hacer, yo. bueno, Nos no hay vemos. problema. Una vez entendido lo que hay que hacer en el análisis, uno puede empezar a separar el problema en partes y asociar esas partes a algo que ya hizo. Decir, bueno, esto es una búsqueda de mayor, esto es una lectura por pares, acá tengo que promediar por columna. Cuando no tienen idea por dónde empezar, traten de identificar eso. De identificar partes del ejercicio que vayan viendo que se parece a algo que ya hicieron y arrancan por ahí. Probablemente no todo esté hecho, alguna parte mínimamente novedosa cada ejercicio va a tener, pero siempre tienen un buen punto de partida. Bueno, no sé si hay más preguntas, pueden seguir preguntando y si no, nos podemos desconectar y yo en un ratito mando estos códigos al foro. Bueno, gracias.